400, pues como les comentaba, son 5 minutos caminando, 800 son 10 minutos caminando, y 1000 metros se refiere, 1000 y 2000 metros se refiere ya a una relación con el tema ciclista, que yo puedo cambiar a una siguiente escala, en donde tal vez yo no camino, pero sí me puedo mover en bicicleta, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos es ubicar todos los puntos de las diferentes variables. Por ejemplo, el primero es transporte, el segundo es cultura, educación, salud, recreación, servicios y asistencia social. Se ubicaron en la mancha urbana todos los puntos de los equipamientos y servicios con los que contaba la ciudad. Por ejemplo, en cultura, pues se muestra las zonas más oscuras, son las zonas en donde la mancha se encuentra a una escala de 400 metros, y conforme se va difuminando el color es la distancia mayor. ¿Qué pasaba? Que nosotros retomamos todas las manzanas de la mancha urbana, y a estas manzanas le dimos una mayor valoración a aquellas que se encontraban en estas zonas más densas, ¿no? Con un color más denso, que al final nos quería decir que en el lugar en donde yo estoy ubicada, en la manzana, yo vivo en tal manzana, yo estoy ubicada, yo tengo acceso a tantos servicios y tantos equipamientos a los que yo puedo llegar caminando. Entonces aquí se puede mostrar que las zonas más oscuras es donde existe la mayor accesibilidad peatonal, y las zonas más claras en donde existe la menor accesibilidad de escala peatonal. Todo eso se resumió y se realizó este mapa, que es el resumen de lo anterior. Como les comentaba, ahí se logra ver ese anillo, que es la zona tradicional. ¿Y qué es lo que logramos ver? Las áreas verdes son las áreas más conectadas, son las áreas más accesibles, y las zonas rojas son las áreas más desconectadas y las que tienen mayor, pues sí, que son inaccesibles, y que generalmente es a donde la gente se mueve, tiene que hacer uso del automóvil, porque ya no alcanza a llegar a los servicios o equipamientos a los que tienen necesidad de llegar. La lectura, bueno, nos da una lectura muy interesante, porque justo al centro se encuentra el centro histórico de Querétaro. Y lo que muestra es que es una traza muy interconectada, es una traza muy diseñada para el peatón, que permite que el peatón se pueda mover por toda esta zona y tiene acceso a diferentes servicios. Por otro lado, se muestran otros subcentros, que son estos puntos verdes dentro de la mancha urbana, y a las afueras, a la periferia, se muestran todas estas zonas rojas. Generalmente no sé, aquí también, pero en nuestro país, hacia las afueras es a donde se van a vivir las personas con menos recursos, porque les ofrecen un espacio, una tierra más barata, pero no se dan cuenta que en términos de infraestructura, en términos de movilidad, lo que pudieron ahorrar, pues lo van a gastar a futuro. Entonces, este es un diagnóstico que nos permite identificar un poco cómo están funcionando las ciudades y cómo realmente no todos tenemos ciudades o no tenemos acceso, y no siempre son justos los accesos, ¿no? Por otro lado, identificamos las impedancias. Las impedancias, pues sí, una cosa es que yo me pueda mover y todo, ¿no? Pero pues hay otras cosas que definen cómo me muevo. Si existen pendientes pronunciadas que no me permiten que yo me mueva dentro de la ciudad, o si los largos de las cuadras son mayores de las manzanas son mayores a 400 metros, que tampoco me permiten moverme tan fácilmente de la ciudad, pues lo que hicimos es restarle un valor a las manzanas que identificamos en un inicio. Y bueno, ¿qué se muestra? Pues se ve más marcado o más definido esta zona central que les comentaba anteriormente, y la zona periférica se muestra claramente con esta mancha roja, identificando que son las zonas menos accesibles. Para
continuar con el modelo, bueno, una cosa era a qué tengo acceso, pero la otra parte era cómo tengo acceso a esto, ¿no? Identificamos dos barrios, el barrio de San Sebastián y el barrio de Arboledas. El barrio de San Sebastián es el que se encuentra más al interior de este anillo que les mostraba. Es un barrio que forma parte del centro histórico, es el límite del centro histórico de Querétaro. Y el barrio Arboledas es como la primera parte de la zona periférica de la ciudad, con dos trazas completamente diferentes. La primera que es un contexto histórico y la siguiente, que es Arboledas, es más contemporáneo, con manzanas mucho más grandes, muchos espacios para cocheras. Los frentes de las casas son completamente diferentes a la fotografía anterior, donde realmente no se ven muchos accesos a cocheras. Lo que tienes como frente son pues los accesos a las viviendas, ventanas. Aquí nosotros trajimos toda la información que se encontraba a escala urbana, la pusimos a escala de barrio. Identificamos en mi barrio a qué tengo acceso y cómo tengo esta mancha de influencia en las diferentes variables que habíamos identificado, que les mencioné, que era cultura, educación, salud, medicina, etcétera, espacio público. Se ponderó y bueno, identificamos que el barrio de San Sebastián, que es el barrio tradicional, se le dio una calificación de 79/16 con respecto a la escala de 100, y Arboledas un 49 con respecto a 100. Arboledas prácticamente casi reprobado, bueno, no casi reprobado. ¿Por qué? Porque no tenía tanto acceso a todos los servicios como el barrio anterior. Pero como les comentaba, no es solo a lo que tengo acceso, sino cómo tengo acceso. Entonces teníamos que identificar cómo nos movemos en la red peatonal. Identificamos dos formas para movernos, aceras y cruces peatonales. En las aceras, en los cruces peatonales, lo que identificamos fueron la facilidad del cruce, la sección de la vialidad del cruce, la señalización y la señalética peatonal, dispositivos de control de tránsito. En aceras, el ancho de la acera, si existían o no obstáculos verticales, si existían o no obstáculos horizontales, si había alumbrado eléctrico, si había arbolado, el estado de la fachada, el mobiliario urbano. Todos estos aspectos que identificamos pues son previo a un estudio arduo y a encuestas que realizamos a usuarios. Por ejemplo, ¿de qué me sirve saber el estado de la fachada, no? Bueno, yo camino. Me gusta más caminar en espacios en fachadas donde hay iluminación, donde mi primer acceso, mi primer intercambio con la fachada, pues tal vez es un espacio limpio, un espacio donde se ve la ventana de la vivienda que está alumbrada. No me gusta caminar por lotes baldíos, ni espacios, ni estacionamientos grandes, ni barras perimetrales. Todo eso limita el confort o la accesibilidad para el peatón. Hicimos estas fichas de levantamiento, porque la primera parte, la que les mostré, la desarrollamos en base a insumos que nos otorgó el INEGI, que les comentaba que era de acceso público. Pero ya para bajar a la escala de barrio, nosotros teníamos, pues esta información no la teníamos, entonces tuvimos que hacer unos levantamientos. El primer levantamiento era el del estado de las fachadas, que era lo que les comentaba. Se valoraba mayor a las fachadas que tenían, que en el primer acercamiento era con una puerta, con una ventana, y de ahí para abajo pues se iba restando la calificación para el índice, donde la mínima calificación eran lotes baldíos y barras perimetrales. Para banquetas también se evaluaron pues qué tan ancha es la banqueta donde me muevo. Si cabe una sola persona, pues la evaluación era menor a que si caben más de 3 personas o 2 personas caminando en la acera. La siguiente era a los obstáculos verticales. Identificamos todos los obstáculos que existían en las banquetas.
de cualquier tipo, podían ser árboles, podían ser postes de luz, podían ser casetas telefónicas, y todas aquellas que no se encontraban en el área de servicio, porque sabemos que en una banqueta debe haber un área de servicio, todas aquellas que no se encontraban dentro de esa área de servicio se encontraban con obstáculos que no permitían que el peatón pudiera caminar dentro de esta acera. Los obstáculos horizontales los definimos como aquellos rampas de estacionamientos, o si el piso estaba cuarteado, o si existían banquetas, si existían escaleras que interrumpían el caminar del peatón. El siguiente, pues si existía o no mobiliario urbano, y si ese mobiliario urbano se convertía en un obstáculo para los peatones. Si no se convertía en un obstáculo, pues se les aumentaba les daba mayor calificación, pero si ese mobiliario urbano se convertía en un obstáculo, restaba la calificación. Al igual que con el arbolado, al peatón le gusta caminar por lugares que están sombreados, pero cuando el árbol se convierte en un obstáculo, limita la accesibilidad o la movilidad del peatón. Entonces, todos aquellos árboles que se encontraban a una distancia de la copa, se encontraba a una altura menor a 1,80, se convertían automáticamente en obstáculos peatonales. El siguiente era de mobiliario, y la otra eran los cruces peatonales. Bueno, no es lo mismo moverme o cruzarme dentro de un andador peatonal o cruzarme en un cruce a nivel, o en un cruce que no está a nivel, o en un puente peatonal, o con un límite que no me permite que yo pueda cruzar fácilmente dentro de la ciudad. El otro aspecto era qué tan grande era la sección de la vialidad y qué tan fácil yo podía cruzar dependiendo de la sección de la vialidad. No es lo mismo cruzar una vialidad que tiene un sentido con un carril a cruzar una vialidad que tiene 4 carriles de un lado con el camellón, no sé cómo le llaman ya también, la parte, el separador, con otros 4 carriles del otro lado, y que a veces ni siquiera tienen semáforo o ni siquiera tienen señalética para que yo pueda cruzar de forma fácil. El otro aspecto era el tema de señalética. Tampoco es lo mismo cruzar, como les comentaba, si había cebras, si estaba bien señalado con cebras, que estaba indicado el cruce, que tenía un semáforo peatonal, a cruzar hacer el cruce sin ni siquiera existiera ningún tipo de señalización. Todos estos aspectos se ponderaron, se les subió, se le aumentó, se le disminuyó la calificación, pues dependiendo de todos estos aspectos que les comentaba. Todos aquellos que limitaban la movilidad, pues le restaban la calificación al índice. Esto fue lo que resultó del levantamiento que hicimos. Todas las líneas largas son las maquetas, las aceras, y todas las secciones donde se realizan los cruces, que son como las líneas más pequeñas, se representan los cruces. El análisis comparativo de las redes peatonales en San Sebastián, que es el primer barrio, tiene una evaluación de 45/100 y en Arboledas de 44/100. Que al momento de comparar lo anterior, lo que les había comentado a lo que tengo accesibilidad y cómo me muevo, ninguna de las dos sale bien evaluada.